Muy bien. Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar el tema de qué es la comunicación. Esto aplicado obviamente a el fenómeno comunicativo dentro de las organizaciones, que pueden ser públicas o privadas o de cualquier índole. Bueno, de entrada, la manera como estructuré esta primera diapositiva es de la siguiente forma. La comunicación es el fenómeno que se manifiesta en la parte más superficial de la esfera de lo humano. Sin embargo, aunque es algo que vivimos, respiramos y tenemos diariamente en nuestra vida, no necesariamente es lo más fácil de entender. Por ello, lo más sencillo es comenzar por la parte de las expresiones. Las expresiones son cultura, reflejan lo que somos como personas, lo que somos como grupos y lo que somos como organizaciones. Por eso aquí pongo con lápiz, la expresión es lo mismo que la cultura. Una expresión es algo muy sencillo, una expresión va desde un gesto, va desde un guiño de ojo, un saludo con el cuerpo, un saludo verbal, un saludo con la mirada. Y si bien esto muchas veces hay gente que piensa que no tiene trascendencia, sí tiene mucha importancia dentro de lo que son las relaciones interpersonales dentro de la organización. ¿Por qué? Porque esto demuestra cómo es que se lleva a cabo las relaciones y transacciones culturales. Todo el tiempo hacemos transacciones culturales dentro de la organización, todo el tiempo. Una vez que pudimos ver que la expresión se encuentra en todas nuestras organizaciones, podemos pasar a la parte de cómo construimos la información que hacemos dentro de las organizaciones. Y una de las primeras preguntas con la que deberíamos comenzar es para saber qué tan competente, porque esa es la palabra correcta, qué tan competente eres en la construcción de información, hasta la siguiente pregunta. ¿Qué tanto escribes en tu vida? Y no se trata de, no, yo escribo un montón, lleno informes. No, no, no. Una cosa es llenar el informe y otra cosa es escribir. Escribir implica desde escribirle una carta a tu novia, a tu esposa, amiga, amante, lo que tengas, hasta redactar las formas en cómo estás llevando el trabajo, cómo redactas una evaluación más allá de llenar un formato, un checklist. ¿Cómo le haces? Porque entre menos competencias tengamos para organizar la información de nuestro entorno, va a ser todavía más difícil poder lograr una comunicación efectiva, no eficaz, no eficiente, efectiva, que es lo que toda organización aspira. ¿Ok? Olvídense tantito de la parte individual, la parte personal. En la parte personal cualquiera comunica, porque cualquiera expresa y cualquiera genera una información. Es como cuando tu mamá te dice, cuando tu mamá te está regañando, dice, cállate, cállate y contéstame. O sea, dentro de la situación entendemos qué está pasando, pero en una organización no necesariamente eso es lo que va a pasar. Por ejemplo, ¿qué es una expresión? Las expresiones son el primer dato que tenemos siempre de una persona. Es decir, ¿han oído esta expresión de que la primera impresión jamás se olvida? Ese es el primer dato que tenemos. Nuestra cultura es muy visual. Esto quiere decir que si la primera vez que vemos una persona, esta viene en fachas, nuestro cerebro en automático comienza a llenar todo el hueco que su presentación nos da, cuando no necesariamente esto es algo que debería de ser lo que manda. También la expresión es todo movimiento en el hombre. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que decía hace un rato, un gesto, un guiño, la manera como caminas, la manera como te sientas, cómo te cruzas de brazos, la manera como miras. Todo esto forma parte del tema expresivo. Y recuerden ustedes, muchas veces cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué te cae gordo fulanito, fulanita? Ay, es que me choca cómo me mira. Eso es un movimiento. Y fíjate nada más lo que ese movimiento genera dentro de los demás. No te estoy diciendo que esa persona esté mal por mirar de esa manera. Tampoco te estoy diciendo que la interpretación de la otra persona sea la correcta. Sin embargo, es importante entender que a toda acción corresponde una reacción de igual o mayor magnitud. ¿Ok? Por lo tanto, es importantísimo para nosotros poder entender bien el tema de la expresión. La expresión también nos ayuda a exteriorizar lo que somos. Imagínate que tú llegas al trabajo, cada vez los trabajos son más, hay quien dice laxos, yo digo abiertos, en donde cada vez encontramos más gente que tiene tatuajes, que se pinta el cabello,
que tiene piercings, que tiene el cabello largo en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres que tienen cabello corto, y no por eso dejan de ser profesionistas. A final de cuentas, ellos están tratando de mostrar quiénes son en este mundo, y está bien. Bueno, no sé si esté bien o esté mal, pero a final de cuentas, eso que ellos están mostrando de quiénes son, le molesta a unos o le molesta a otros, o le agrada a unos o le desagrada a otros. También la expresión nos dice nuestro modo de estar en alguna situación determinada. Clásico, ¿no? Cuando llevas a un niño a un lugar obligado y se siente y se cruza de brazos y hasta baja la cabeza con los hombros hacia arriba. Esa es una expresión de nosotros en una situación determinada. Todo el tiempo expresamos. Todo. Cuando naces expresas vida. Cuando mueres y estás en el féretro, expresas muerte. Todo el tiempo expresamos. Es algo innato. Por lo tanto, no podemos dejarlo de lado. Hay un autor que se llama Paul Václavic, representante de la Escuela de Palo Alto, California, y él postula 5 axiomas sobre la comunicación. El primero dice que es imposible no comunicarse. En realidad yo le tacharía la palabra comunicarse, de hecho lo vamos a hacer, y pondría la palabra, vamos a tacharla, expresarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es en realidad a lo que Paul Václavic se refiere. Con la explicación de la diapositiva anterior entenderán que eso es imposible no expresar como seres humanos. También dice que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel relacional. ¿Esto qué quiere decir? A ver, ¿qué pasa cuando tú quitas, vamos a suponer, que yo en este momento digo, las mujeres deben estar en la cocina? ¿Qué pasa si tú tomas ese pequeño contenido de toda la presentación que estoy utilizando y lo utilizas en una red social y dices, el profesor fulanito de tal, la persona fulanita de tal dijo esto? Eso quiere decir que el nivel de contenido siempre tiene una cuestión relacional. Tú no puedes sacar algo de contexto, un contenido de un contexto, un mensaje de un contexto. ¿Por qué? Porque en automático la gente no tiene lo que hay a su alrededor, y al no tener lo que hay alrededor, la gente puede malentender lo que se quiso decir. Obviamente esto está hecho con toda, normalmente esto se hace con toda la hazaña del mundo de afectar a alguien. Pero tú, que te estás formando en un ámbito administrativo, en un ámbito directivo, no puedes bajo ninguna circunstancia dejarte llevar por lo que se aisló del contenido dentro de la relación de una estructura. Es importantísimo. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Un grito dado en una relación laboral no necesariamente significa que estés denostando a la persona. ¿Ok? No necesariamente. A lo mejor ese grito tiene alguna razón de ser con la cuestión contextual o relacional en la que se está dando. Por eso no lo podemos sacar del contexto el contenido. Por otro lado, dice que la naturaleza de las relaciones es causa-efecto. Esto quiere decir que si yo llego a algún lugar y no digo buenos días, solo entro agitando mi mano y los demás me dicen buenos días, ahí hay una relación causa-efecto, muy sencilla. También dice Paul Václavic que la comunicación implica dos modalidades. La analógica. ¿Y qué es lo analógico en el ser humano? Esto es lo analógico en el ser humano. Tu cuerpo. Tu cuerpo es la parte analógica de toda expresión. Tu cuerpo dice muchas cosas sobre ti. Tu postura, la manera como miras, si tienes arriba el mentón, abajo el mentón, si caminas viendo para abajo, si caminas viendo hacia arriba, si caminas viendo de frente, etcétera. Todo eso comunica. Hay personas que a una edad adulta les sigue costando trabajo hablar en público. Hay personas que a una edad adulta siguen teniendo dificultades para poderse relacionar con otros de manera analógica. ¿Qué pasa cuando tú no dominas esto? Ahora quieres migrar al mundo digital. Voy a poner el ejemplo de lo que está pasando ahorita. Este video se está grabando en marzo del 2020. Y justo en este momento tenemos un problema a nivel mundial de tema sanitario. Tiene que ver con la propagación del coronavirus. Y pues muchos en el ámbito de la educación, muchas escuelas que no tenían más que la forma analógica de enseñar,
De repente, pum, de un día para otro le dijeron a los profesores, ahora vas a dar clases en línea, vas a pasar a lo digital. Y algo bien chistoso de esto es que ves la cantidad, con el debido respeto, la cantidad de idioteces que están haciendo muchos por no saber, y no es su culpa, de verdad, no es su culpa, pero te das cuenta de que no somos competentes para ejercer comunicación de manera digital, porque estamos muy acostumbrados a lo analógico. Lo mismo el estudiante. El estudiante deja de ver al profesor y en automático ya no sabe qué hacer, porque vivimos en una época analógica. Quienes ya llevamos rato en el ámbito de las sesiones en línea, sabemos que hay muchas cosas que pueden hacer, hay plataformas gratuitas, que puedes utilizar esto, puedes utilizar aquello. Todo depende, fíjate, todo depende del Internet. Si el Internet falla, no te sirve de nada ser un experto de lo digital, porque no tienes a quién enseñarle. Lo digital implica el dominio de los medios, ¿sale? Dominio de medios. Hay gente que no sabe utilizar un micrófono, hay gente que no sabe utilizar una pizarra digital, hay gente que no sabe hacer ni siquiera una presentación PowerPoint, hay gente que no sabe ni siquiera cómo usar la computadora. Entonces, no sirve nada que domines lo analógico si no lo puedes trasladar a un lenguaje digital. Imagínate que esta presentación en tu lugar de trabajo tengas que explicarle algo, una inducción al puesto a una persona, pero no puedes atenderlos a todos. Tú estás atendiendo como proceso de recursos humanos a 1000 personas. No puedes hacerlo en vivo y a todo color. Y lo tienes que hacer de manera digital, considerando que muchas de estas personas son de edades múltiples, variables. Ahora imagínate que lo tienes que hacer de manera digital y tienes que cubrir todo. Hay gente que es muy auditiva, pues a algunos les grabarás un episodio de podcast. Hay otros que necesitan la parte visual, hay otros que necesitan leer. Depende, vas a tener que armar ciertos contenidos digitales para que todos puedan acceder de la misma manera o que por lo menos tengan acceso a la información mínima que el puesto de trabajo requiere. Luego, los intercambios comunicacionales son simétricos y complementarios. ¿Esto qué quiere decir? Habla mucho, es otra época, al hablar de los simétricos se refiere a que las relaciones se deben de dar eh, vamos a ponerlo así, del punto A al punto B. Más bien lo maneja desde el punto de vista de lo físico. Va de mí a ti. Y que esto es complementario. ¿Por qué? Porque tú mandas algo de allá para acá. No necesariamente eso se da. Y ahora en la época digital menos, porque esta presentación que estoy grabando hoy en marzo 2020, igual y la ve alguien en el año 2030, y ya no fue tan simétrico, rompió la barrera del tiempo y el mismo espacio, y ya no es tanto complementario, porque a lo mejor en el 2030 yo ya me morí, yo ya no estoy por aquí, y alguien me deja un mensaje en este canal, ¿no? Entonces, pero Paul Václavic a lo que se aboca principalmente en su teoría es a decirnos que todos los seres humanos expresamos todo el tiempo, expresamos nuestra cultura. Por otro lado tenemos el tema de la información, ¿sale? En el tema de la información lo primero que hay que entender es la definición de esta. Es un conjunto de datos ordenados para cumplir una función determinada en un tiempo y en un espacio dados. ¿Ok? Conjunto de datos, es decir, ¿cómo se hace un conjunto de datos? Pues como te enseñaron a armar una oración simple. Sujeto, ahí hay un dato, le vamos a sumar un verbo y le vamos a sumar un predicado. Punto. A ver, esta simple y llana estructura te puede salvar la vida cuando trabajas en una organización. Cuando tú quieres dar una orden, no te compliques. Solamente utiliza sujeto. Oye, fulanito. Verbo. ¿Ok? Y vas a utilizar un verbo. Oye, fulanito. Haz. Si te das cuenta en qué tiempo y en qué persona está utilizado el verbo. Oye, fulanito. Haz predicado tu trabajo. ¿Y por qué no le pides por favor? A ver. Cuando estamos trabajando, no te están haciendo un favor. Y por decirle por favor no te vas a ver más o menos educado. Tu chamba como administrativo, como directivo, es saber crear información y dar una orden de trabajo. ¿Sí? Dar una orden de trabajo se da de forma imperativa. Sujeto, verbo, predicado. Juan, haz tu trabajo. Juan, entrega el informe
en este momento. Roberto, trae café. Esa es una orden, por donde lo quieras ver. Ay, es que a mí me cuesta trabajo. Volvamos a la diapositiva anterior. La expresión es una exteriorización de nuestro ser. Esto quiere decir que se nos enseñó tan bien a ser educados que ahora, cuando somos jefes, nos cuesta trabajo dar una orden sin pensar que esta o lo que está haciendo la persona es un favor para nosotros. Así no funciona esto. Si se dan cuenta cómo desde configurar una orden es crear una información, ¿cómo redactas, por ejemplo, un informe de trabajo? Es decir, lo que realizaste de un trabajo. Lo redactas en tiempo pasado, independientemente del nivel de tecnicismo que pueda tener, se redacta en pasado. Se hizo, bla, 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 bla. Se cumplió con, bla, 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 bla. Todo en pasado y todo de manera impersonal. No dices yo hice, se hizo, porque no necesariamente lo hiciste tú solo, lo hizo alguien más. Esta es una estructura básica, sujeto, verbo y predicado. Ahora piensa en esto, ¿cuántas veces le has dado una orden a tus hijos y la han cumplido? Las órdenes o la construcción de información se da de dos formas. Se da verbal, aquí lo estoy anotando, se da verbal y se da por escrito. ¿Ok? Verbal y por escrito. La palabra se la lleva el viento, lo escrito no. Lo escrito se queda. Y si te lo pueden sellar de recibir y mandarlo con copia a su expediente, mucho mejor. Porque entonces estás asentando, ¿sí?, el que se cumpla una función determinada en tiempo y espacios dados. Para eso creamos información en las organizaciones, para dar órdenes de trabajo, para dar seguimiento a un trabajo que se ha hecho o no se ha hecho y para poder determinar el nivel de eficiencia, eficacia y efectividad que este trabajo o con el que este trabajo se ha cumplido. Todo lo que tiene que ver con información en comunicación tiene que ver con dos autores, Shannon y Weaver. Este es un grupo de autores y el otro es Laswell. Entonces, ¿de qué hablan Shannon y Weaver? No voy a leer esta parte de la presentación, esto lo pueden leer ustedes en este momento poniéndole pausa al video. Voy a pasarme a la que sigue. Shannon y Weaver hablan de esto. Shannon y Weaver hablan concretamente de lo que es el ciclo de la comunicación, que seguramente ustedes estudiaron desde la primaria. Pero aquí viene lo importante, aquí es donde se ve nuestra capacidad para poder crear información. Hay un emisor, cualquiera de nosotros, que tiene que decir algo, tiene que dar un mensaje. Pero la efectividad de este mensaje hacia uno o varios receptores, ¿de qué depende? Directamente de la manera como esta persona codifica. ¿Ok? ¿Cómo codifica la persona? ¿Cómo está entendiendo? Imagínate que desde que te dijeron a ti que hay que hacer algo, lo entendiste tú mal, ¿cómo se lo vas a transmitir a los demás? Imagínate que desde que te dijeron que es una decisión lo que tú tienes que decirles que van a hacer cuestionable por las implicaciones que tiene para su integridad física, lo que quieras y mandes, imagínate que la tienes que dar tú. ¿Estarás de acuerdo que si te lo dicen y tú no estás de acuerdo, no lo vas a decir de la misma manera que si estuvieras de acuerdo? Lo vas a decir hasta con pena. El clásico que le cuesta trabajo cumplir su trabajo y dice, bueno, miren, a mí me dijeron que, bueno, pues hay que cumplir con esto. Y pues ni modos, o sea, aunque no nos guste, tenemos que hacerlo. A ver, yo lo primero que les diría es, eh, nunca, nunca de los nunca, cuando tú tengas que hacer cumplirse una orden, nunca de los nunca, bajo ninguna circunstancia, tengas pena de pedirle a los demás que lo hagan. Esa es tu chamba como administrativo, como director. Lo que tienes que hacer es trabajar en tu canal más adecuado para decirlo. Visualmente necesitas que te vean, auditivamente qué necesitas decir, elegir las palabras adecuadas. Por otro lado, los movimientos corporales, si ustedes lo recuerdan, Peña Nieto, que tal vez sea el peor ejemplo que les pudiera yo poner, tenía algo muy interesante. El tipo no daba ni una sola declaración que no estuviera escrita y que no hubiera sido ensayada previamente
para minimizar el riesgo de lo que el receptor o los múltiples receptores podían entender. Desde movimientos de manos, movimientos de cara, movimientos o peinado, la manera como iba vestido, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces que nos burlamos de él fue porque se salió del guión. Es importante trabajar la parte del canal. Por otro lado tenemos la parte del medio. No se los puedo decir a todos de viva voz, elijamos el medio adecuado para dar una información. Radio, tele, podcast, video como este, etc. Pero estructúralo de manera que sea entendible, rápido y sencillo. Una vez que hice esto, fíjense hasta qué momento construyo el mensaje. El mensaje lo construyo hasta que todo esto ya quedó bien trabajado. Un ejemplo, precisamente ahorita que estamos en el 2020 con el tema del coronavirus, ¿qué fue lo que pasó con la campaña que hizo el gobierno federal con el personaje creado para esta circunstancia llamado Susana Distancia? Me queda claro que el mensaje es claro. Es un personaje con un nombre jocoso, a través del cual quieren que la gente se sensibilice para la situación que estamos viviendo. Sin embargo, yo he preguntado con algunas personas más jóvenes que yo y les preguntaba yo, oye, ¿tú has oído de Susana Distancia? Y me decían, no, ¿qué es eso? He visto memes de una que está como en una burbuja y ya le crearon personajes que tienen nombres también jocosos. Y entonces decía yo, ok, no lo han entendido, búsquenlo. Entonces lo buscamos en una sesión en línea que tuve con alumnos de otra universidad y me decían, ya vi, oye, es una campaña del gobierno. Imagínate, es una campaña creada por un emisor corporativo que es el gobierno y que no le ha llegado a la gente joven. Y que a los pocos jóvenes que les llegó lo toman de guasa, lo toman de risa. Y es entendible, son jóvenes, son más jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona a la que le va a llegar el mensaje elegiste un medio inadecuado? Pues no le va a llegar. Elegiste el medio adecuado, pero no elegiste el canal adecuado, es decir, lo pensaste para ser escuchado, no para ser visto y escuchado. Y esta persona principalmente ve y escucha, no solo escucha. ¿Qué pasa si cumpliste con esto? Elegiste el medio, elegiste el canal, supongamos, elegiste Facebook, le llega a la persona y la persona lo que hace es scroll, es decir, entra a su Facebook y va subiendo su timeline de las cosas que le van apareciendo como novedades, entre ellas tú. ¿Estarás de acuerdo que no va a lograr la decodificación? Ahora imagínate cuando sobresaturas a una persona con una cantidad de mensajes diarios del mismo tema. Cuando sobresaturas a una persona diario con los mensajes de hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, o esta nueva idea de hay que ser feliz, hay que ser feliz, hay que ser feliz, hay que ser feliz, que el trabajo te llene, bla, bla, bla. Tú dime qué le va a pasar y cómo va a ser la decodificación del receptor. Súmale que a lo mejor a la hora que mandaste el mensaje hubo ruido, hubo interferencias, pues el mensaje no va a llegar de manera adecuada. Para Shannon y Weaver, la explicación del diagrama que ellos presentan, sí, dice, la explicación que presenta expresa de forma precisa la capacidad de algunos sistemas de telecomunicaciones para transmitir información, y yo le agregaría, y la incapacidad de algunas personas o la incompetencia de algunas personas para poder generar mensajes adecuados para diferentes grupos sociales o para diferentes individuos o para diferentes organizaciones. No se pregunta qué tipo de información, sino cuánta podríamos transmitir. Y este es un error que en una empresa no podemos cometer. Nosotros debemos preguntarnos qué tipo de información vamos a transmitir, no cuánta. La cantidad de información que podemos transmitir pasa a un tercer, cuarto plano cuando lo primero que debemos poder hacer es transmitir calidad de información. Se orienta este modelo esencialmente al análisis de la información en términos de probabilidad y estadística. Cuando hablamos de máquinas, cuando hablamos de persona, nos debemos orientar a la calidad y tipo de información que estamos intentando compartir. Luego viene, dentro de cómo construimos información, un autor que se llama Laswell, el famoso paradigma de Laswell. Y esto es muy chistoso, lo sintetizo de la siguiente manera. Laswell dice, si tú quieres entender quién manda en una organización, bueno, no lo dice así, es una interpretación que yo le doy. Tú quieres saber quién manda en la organización, es un análisis de quién dice, es un análisis de control. Suponte, tú supón, esto no pasa en ninguna empresa, por supuesto.
El jefe dice, vamos a hacer A, B, C. Y entonces todos decimos, ok, y volteamos a ver al contador y el contador dice, no hay lana. El jefe pudo haber dicho, ok, pero cuando el contador dice, ahí se ve quién controla la organización. El jefe de piso pudo haber dicho, el médico encargado del piso del hospital pudo haber dicho, pero si la jefa de enfermeras dice, no se puede, ¿quién manda? Ese es análisis de control. Y no es por contraponer a una posición frente a la otra, pero normalmente así es. Es como dirían vulgarmente en los matrimonios. Yo tengo la última palabra en mi casa, ¿no? Sí, mi amor. ¿Quién manda? ¿Quién lleva el control? Luego vamos a la parte de qué dice. Análisis del contenido. Y en el análisis del contenido hay muchas veces que yo siempre he dicho, yo prefiero que me digas que soy tonto a que me hagas sentir como tonto. Porque ese análisis de contenido habla mucho de la persona que lo está diciendo, qué dice y cómo lo dice. Otro, análisis del medio, dónde lo digo. No es lo mismo decirlo en un medio en el cual no tengo réplica, como la televisión, a un medio en el cual tengo réplica como Twitter. Yo quiero dar un mensaje a la nación como presidente, gobernador, presidente municipal, lo doy en la tele, porque no quiero que nadie lo cuestione. Y lo doy desde mi, ¿cómo se llama? Desde donde yo despacho. Si lo hago en Twitter, me expongo a que todo el mundo me critique, a que todo el mundo me diga, a que a nadie le parezca. Laswell también dice, hay que analizar quién lo dice. ¿A quién se lo dice? Análisis de la audiencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú vas a una reunión de cuerpo de gobierno, a ti te van a decir, necesitamos reducir los indicadores de infecciones dentro del hospital. Por ejemplo, tú no vas a llegar a decirle eso al médico operativo. Tú le vas a llegar a decir, tenemos que mejorar nuestros procedimientos de lavado de manos, tenemos que ser más cuidadosos con esto, con aquello, porque si tú le dices lo otro, igual y por el nivel de operativo que tiene, que no es denostar, vuelvo a repetir, no es denostar que tú seas operativo y haya alguien en decisiones tácticas y en decisiones estratégicas, no es denostar, simple y sencillamente es el momento que te toca vivir. Resulta ser que a lo mejor no lo entienden. ¿Cómo le dirías esta misma orden de que debemos reducir el indicador de infecciones dentro del hospital a una persona que se dedica a limpiar? ¿Cómo le dices? ¿Qué le explicas? Pues a lo mejor no se lo explicas. A lo mejor le pones tareas más adecuadas en donde tenga que limpiar en lugar de cada 3 horas, cada 2 horas. En donde tenga que llenar un formato en el cual supervisó que el baño, que el esté limpio. Porque tú no le vas a decir lo que te dijeron a ti, le vas a transmitir esta información de manera que esta persona la pueda hacer de manera operativa. ¿Qué efecto tuvo? Es decir, ¿se cumplió o no se cumplió? Yo les diría, ¿cuándo vamos a ver el resultado de Susana Distancia? ¿Cuándo vamos a ver eso? El resultado de Susana Distancia solamente lo vamos a ver con el tiempo. Y lo vamos a ver yo creo que el próximo año, 2021, cuando veamos si realmente esta campaña de Susana Distancia logró el efecto deseado, que era que las personas no salieran, o si salían mantuvieran una distancia de 1,5 metros con las demás personas. Solamente lo vamos a ver. Si hay un antes y un después de la campaña. Si el después de la campaña la tasa de casos incrementó, pues entonces, híjole, creo que le falta un poquito. Ese es un análisis objetivo de cómo podemos convertir todos estos productos culturales, esta cultura que tenemos, en acciones medibles que nos permitan tener una buena métrica de la organización. Ahora, ¿cómo funciona esto del acto de comunicación? Para poderlo explicar de mejor manera, yo normalmente utilizo a Eduardo Nicol, un filósofo español que en lo personal disfruto mucho y me ayuda muchísimo a explicar muchas cosas a través de este diagrama. La primera de ellas, olvídate tantito de las palabras que no entiendas. Para Eduardo Nicol existe algo llamado yo, que puede ser cualquiera de los que estamos escuchando y oyendo este video. Y él dice que los yos nos movemos por o cuando hay factores de acción, y él solamente dice que hay 3: la necesidad, la libertad y el azar. Yo me muevo cuando tengo sed, cuando tengo hambre, cuando quiero algo.
Yo me muevo cuando, cuando necesito, cuando carezco de algo. Yo me muevo por decisión. Mi libertad se ejerce a partir de mi toma de decisiones, ética o no ética, moral o no moral, legal o no legal. Y yo me muevo cuando el azar, es decir, algo ajeno a mí, me obligó a moverme. ¿Ok? Si no existen una de estas tres o las tres condiciones, yo no me muevo. Y eso pasa mucho en una organización. Cuando estás en tu lugar cómodo, preferible quedarte ahí. ¿Qué pasa después? Bueno, Eduardo Nicol dice que del otro lado tenemos algo con lo que nos relacionamos que no somos nosotros. Le llama el famoso no yo transubjetivo. Tú ponle ahí, para que no te compliques con esto, tú ponle algo que no soy yo. Y las únicas tres cosas que no son yo son la naturaleza. Tú cuando te sientas en tu silla de tu comedor, eso es una manera de relacionarte con la naturaleza. Eso es naturaleza transformada en forma de silla. Oye, es sintético, no importa, en algún momento fue naturaleza. Cuando tú te relacionas con tu perrito, con tu gatito, te estás relacionando con la naturaleza. Cuando tú buscas ser más ecológico en tu casa, ahorrar el agua, cuando tú buscas utilizar menos gas, menos luz, etcétera, hay una relación con la naturaleza. También en la opuesta, cuando te vale madres todo eso. Por otro lado, tenemos al prójimo. Y no tiene nada que ver con religión, lo mismo que la de abajo, nada que ver con religión. Él habla del prójimo como la persona que está enfrente de ti. ¿Cómo te relacionas con los demás? Si eres un patán y tratas con la punta del pie a los demás, pues ahí está cómo te relacionas con los demás. Si eres un patán y tratas con la punta del pie a las mujeres, a los hombres, a las personas homosexuales o con preferencias sexuales diferentes, a los niños, etcétera, esa es tu relación con el prójimo y acuérdense que uno cosecha lo que siembra. ¿Cómo te relacionas con lo divino? La parte espiritual no tiene nada que ver con religión, pero todos los seres humanos forzosamente necesitamos algo en que creer. El que te diga yo no creo en nada, filosóficamente hablando, crees en algo, crees en la nada. El día en que la nada te falla, empieza a creer en otras cosas. Pero esto es bien importante. A ver, quiero que piensen en esto. En una relación divina o espiritual dentro del contexto judeo-cristiano católico en el que vivimos en México, ¿qué pasa si tú no le das el día libre, el 12 de diciembre, que es día del banquero, no es día de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué pasa si no das ese día en la empresa, en la fábrica? ¿Ya lo pensaron? Bueno, hay muchas empresas que han aprendido eso a la mala. ¿Qué pasa si tú estás haciendo una construcción y llega el día de la Santa Cruz, comúnmente conocido como el día del albañil, y tú ese día no les ofreces ni comida, ni esto, ni aquello a los trabajadores de la construcción? No regresan, se van a sentir ofendidos, porque estás ofendiendo una tradición, una creencia que ellos tienen. Nosotros nos relacionamos con la naturaleza, otras personas y nuestra parte espiritual porque todos tenemos una de ellas. Ahora ponte a pensar cómo todo esto afecta diariamente lo que haces. Afecta acá, porque ahí es donde estás gestando un acto de comunicación. Aquí, precisamente, en este pedacito, en cómo dialogas con cada una de estas entidades que tienes de este lado. Cuando tú te formas en un proceso para ser directivo o administrativo, lo primero que tendrías que pensar es qué calidad de persona soy y cómo me voy a empezar a relacionar con lo otro que no soy yo. Eso es importante plantearlo, ¿eh? Todas las personas que se quieren dedicar a esto es algo que deberían de plantearse. Entonces, bueno, esto es una explicación muy breve, muy concisa con respecto a lo que es el tema de comunicación aplicado a lo que es el comportamiento organizacional, adyacente a lo que ya hemos estado viendo a lo largo del curso, pues creo que les va a ayudar un poquito a entender las dos actividades que vamos a desarrollar en esta semana, en esta tercera semana de trabajo. Espero que les haya sido de utilidad junto con lo que pudimos ver en los primeros minutos de la sesión que se vio interrumpida por falta de internet. Y bueno, cualquier duda, sigo a sus órdenes.